Todas las redes, @AgofaTV. Interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Reputation is gone. You're in the club, boy. Every day you're alive. You persevere, boy. Wolf for kiddos, man. Wolf for kiddos, son. Where is your mom? Your power is gone. Every moment of truth is there to stay. Somewhere up in your head, you're vibrating frenzy. Wolf for kiddos, man. Wolf for kiddos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis hoy? Sí. Una programa- nueva tarde de sábado. Sí, programa número 27. 27. Como Detective Comics número 27. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿no? Muy ¿Cómo bien. se me escapó? Sí, Sí, primera aparición de La Batman. primera aparición de Batman. Bueno, hoy les traemos, como habrán visto en redes sociales, un programa muy especial. Sí. No vamos a hablar de novedades, porque vamos vamos a a hablar hablar de- de novedades en Vamos a realidad. hablar de novedad. Pero de bueno, una novedad. de una novedad muy interesante y muy importante, hasta te diría ya, Sí. que ha puesto sus pies en el suelo argentino. Sí. Bueno, como sabrán, la editorial Omnipress ha anunciado en su último directo la publicación de Multiversity de Grant Morrison y varios autores. Ahí estamos. Esa es la tapa. Que esa es la tapa del issue, ¿no? Que bueno, Franco ahí lo tiene en Sí. papel, en físico. Sí, que, acá bueno, está. Esta es la edición esta es la edición de Omnipress. de Omnipress, que ha salido este viernes, o sea, ayer. Sí. Bueno, la idea es esta. La colección va a ser publicada en su formato original, por así decirlo, o sea, cada uno en su respectivo capítulo, por sí solo, y no como en tomos, como también tenemos acá la edición que salió Sí. en Estados Unidos de lujo, que tiene todos los Está tomos. acá en un entera. nombre, entera. Ahí estamos. Bueno, Multiversity. va a recrear como salió tal cual en Estados Unidos originalmente en capítulos sueltos. Y hay una razón Sí. para esto, porque el hecho de que sea leído en revistas separadas es parte de el concepto narrativo concepto narrativo de la Multiverse. serie. Pero bueno, para introducir realmente, ojo ahí, ya estamos pasando a las imágenes del capítulo 1. Bueno, para introducir básicamente el concepto de Multiversity nos tenemos que retomar, ¿cómo Sí. sería? Tendríamos que repasar primero Sí, ¿qué es el qué es multiverso? el multiverso. En los cómics, en Sí. DC Comics en particular, Comics en y particular. en los cómics en general, porque la idea de multiverso en cómics de superhéroes empieza en DC. Sí, Bueno, recordemos que DC Comics existe desde fines de los años 30 y a lo largo de los 40, aparte de publicar Superman, Batman, La Mujer Maravilla, también publicaron un montón de otros personajes que ahí si podemos ver la imagen, que es esta, sí, esa de ahí, y las siguientes. Mm. Aparte de Superman, Batman, La Mujer Maravilla, también existía la versión original de Flash. Exacto, la Jay ver- Garrick. Jay El Garrick, guachín con el casco. sí, la versión original de Linterna Verde, Alan Scott, de Atom, Al Pratt, esa ahí está, Ahí que está. formaban la Sociedad de La la Sociedad de la Justicia Justicia. en los cómics del año 40. Y esto después, bueno, la Sociedad de la Justicia después incluyó Superman, Batman, La Mujer Maravilla. Y a lo largo en la posguerra, digamos, los 40 y pico, 45 para adelante, es como que los cómics de superhéroes en DC van perdiendo popularidad. Y siguen publicando nomás Superman, Batman, y el resto medio que Claro, ya no. sí, medio que no les dieron nada de importancia. ¿Qué pasa? Llegan fines de los 50 de repente y está el editor de DC, Julius Schwartz, Julius Schwartz.
que le copan los superhéroes y dicen, tenemos que recuperar a los superhéroes. Porque, viste, le copaban a él, pero tenemos que hacer nuevas versiones. Tenemos que hacer un nuevo Flash, un nuevo Linterna Verde, un nuevo Átomo. Todos estos personajes que los nombres, o sea, ya hubo un Flash, ya hubo un Linterna Verde, pero queremos hacer unas versiones nuevas. Entre las que se incluyen, bueno, Barry Allen, el Flash más conocido, que mucha gente cuando empieza a leer cómic le sorprende que Barry Allen, que es el Flash más conocido, no sea el primer Flash. O lo mismo con Hal Jordan, no es el primer Linterna Verde. Pero, bueno, y después Flash, Linterna Verde, estos personajes se suman a la Liga de la Justicia, que es el grupo de los 60. Igual la imagen siguiente. Esa es la sociedad. Esa es la sociedad, sí. Esa es la Sociedad de la Justicia, que es el grupo de los 40. Después, ahí, déjame ahí en la de Flash recién. Por favor. Volví a la anterior. Ahí esa. está, perfecto. ¿Cuál es el asunto? Flash moderno decide llamarse Flash porque él leía los cómics de el Flash de los años 40. Sí, o dentro sea, del cómic. Claro, él mismo dice, me voy a llamar Flash porque yo leo los cómics de este tipo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la contradicción que surge? Que después Flash está en la Liga de la Justicia con Superman, Batman, todo eso. Pero, entonces, ¿qué me está diciendo? Que para Superman, conocían Batman, a los tipos. Claro, Barry Allen es real y también era real Jay Garrick, el Flash de los años 40. Pero ¿cómo puede ser que entonces para el Flash moderno el antiguo sea ficticio? Y lo arreglan con esta historia que estamos viendo en pantalla, que se llama El Flash de Dos Mundos, donde Barry Allen se ve transportado a otra tierra por accidente, en donde Jay Garrick, el Flash antiguo del que él leía los cómics, existe, es una persona real. Entonces dice, pero pará, yo de vos leía los cómics cuando era chico. Y es como, bueno, pero acá yo existo, soy de verdad. Entonces tiene una aventura y al final Barry vuelve a su tierra y dice, Gardner Fox, el guionista de Flash en esa antigua época, debe haber sintonizado su mente sin darse cuenta a los eventos que pasaban en esta otra tierra. Y lo divertido es que Gardner Fox también es el guionista del Flash de Dos Mundos. O sea que él se metió en la historia como explicación de por qué ambos Flash son reales en distintas tierras. Y a partir de ahí, bueno, esa historia se vuelve muy popular, la de Flash de Dos Mundos, y de repente todos empiezan a conocer sus contrapartes de la ahora llamada Tierra 2. Que Tierra 1 era la Tierra actual, Tierra 2 es la Tierra de los personajes de la Segunda Guerra Mundial, de Jay Garrick, de Alan Scott, y empiezan a cruzarse no solo Linterna Verde con el Linterna Verde clásico, Atom con el Atom clásico, sino también de repente es como la Liga de la Justicia con la Sociedad de la Justicia que se reformó en su tierra. Exacto. En estas historias que empezaron a llamarse Crisis. Crisis en Tierra 1, Crisis en Tierra 2, y siempre era los dos equipos de dos tierras separadas se tienen que juntar para resolver un quilombo grande. Sí, las múltiples tierras también. Y entonces, bueno, empiezan a cruzar, ¿viste? La Sociedad de la Justicia con la Liga de Justicia. Y después, bueno, como esta historia la siguen pegando, dice, bueno, ¿qué más hay? ¿No? Y es bueno, está Tierra 1 de los héroes actuales, está Tierra 2 de los héroes de la Segunda Guerra Mundial, que ahora se reformaron, ¿qué más hay? Y dice, bueno, también está Tierra 3, donde no existe Liga de la Justicia y está el Sindicato del Crimen. El Sindicato del Crimen. Que son como unos análogos de la Liga de Justicia, pero malignos. Que dominan la Tierra. Y el único héroe es Lex Luthor. Y está destinado al fracaso constante. ¿Y qué más hay? Y bueno, cada vez que DC compraba una editorial, como en el caso de, no sé, compraban... ¿Cómo es? Fawcett Comics. Fawcett y Quality Comics. Y Quality es como, bueno, donde estaba Shazam. Shazam. Es como, bueno, los personajes de esa editorial son otra tierra en el universo DC. Shazam, Blue Beetle. No, esos son del otro. De Charlton. De Charlton también. Que Charlton no tuvo su... no tuvieron una historia de crisis con los personajes. No, es verdad.
Bueno, tienen otra historia. Tienen con, sí. bueno, Tierra X, que son los personajes de Quality. De Quality, sí. Bueno, y era cada vez que DC compra una editorial, le asignaba una tierra en el Exacto. multiverso DC. Mm. Y después, bueno, después de 25 años de esta dinámica, dicen, bueno, también motivado por las pocas ventas, porque Sí. Marvel Le estaba pasando el trapo, vendía sí. mucho más que DC. Mm. Entonces dice, bueno, ¿qué tiene Marvel que no tengamos nosotros? Y dijeron, tiene una sola continuidad. Tiene una continuidad unificada. Entonces dice, bueno, vamos a resetear, vamos a reempezar todo todo DC de vuelta, pero como un universo unificado. Y ahí eso es lo que es Crisis en las Tierras Infinitas. Sí. Que es este de acá. A ver, ahí está. Ahí. Bueno, ahí quedó medio fuera de cuadro. Quedó fuera de Pero cuadro. ahí pero está. sí, un poco más. Que resetea todo el universo DC en una sola línea temporal. O sea, de repente tenías la Sociedad de la Justicia, que era el grupo de los años 40, había existido en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Después, por mucho tiempo, desaparecieron los héroes y en la modernidad empieza a surgir Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Es como lo mismo que antes tenían separado en tierras, ahora lo ordenan Sí, en una misma... Está todo Está ordenado todo en una sola cosa. en una Sí. sola línea temporal. Exacto. Incluso metieron los héroes de los personajes de esas otras editoriales que compraban Sí, como algo que existía como en parte el universo. Sí. del universo DC normal. Exacto. Como que siempre existieron todos. Sí. Bueno, ahí estamos viendo Estamos unas viendo imágenes imágenes un poco para atrás, ¿sí, no? Ese es uno más, por favor. Es el monitor Sí. que después se vuelve importante para lo que venimos a hablar esta noche. Sí. Esta tarde. Que, bueno, Crisis en Tierra Infinita, lo que sucede es que está este tipo que se llama el monitor, que dice, está pasando algo que se llama monitor porque obviamente monitorea todas las tierras del multiverso y dice, mira, hay algo que se está pudriendo todo. Se está por armar fea. Se está llevando puesto todas las tierras del multiverso. Y lo que se está llevando todas las tierras del multiverso es su opuesto, que es el anti-monitor, gran nombre. La imagen siguiente. Ahí la imagen siguiente. Esa y la siguiente son del anti-monitor, que en honor a su nombre no monitorea nada y rompe todo. Exacto. Anti-monitor. ¿No? Le encanta anti-monitorear. Y con la excusa de esta historia, bueno, resetean todo DC. Relanzan toda la serie, todo el universo, como si empezara ahora. Y también te dicen, bueno, la Sociedad de la Justicia existió en la Segunda Guerra Mundial. Sí, incluso también personajes que venían teniendo importancia dejan de tenerla para ser reemplazados. Claro, tipo, sí. Bueno, que es el caso de Wally West. Y, y también, bueno, pasan. Esa lo que llaman la post-crisis, que es cuando relanzan todo eso en el 86, es como una gran época de gloria para ese. Sí, no solo aprovecharon esta cuestión para ponerse al lado de Marvel en esa cuestión de narrativa unificada, por así decirlo, sino que eso fue una ventana creativa para todos los equipos que venían trabajando en Marvel, que tenían ideas todas basadas en relanzamientos o en comentar en historias que redefinan los cánones de los superhéroes. Claro, podían reinventarlo más o menos como iba queriendo cada uno de los equipos creativos, sin estar tan atados al bagaje anterior, pero todavía tomando las ideas. Sí, sí. Muchos sí, otros no tanto, pero sí. ¿Qué pasa? Pasan otros 25 años y DC nuevamente dice, che, Marvel vende más que nosotros. Exacto. Y hacen la pregunta opuesta, dice, ¿qué tiene DC, qué tiene Marvel que no tenga, qué tenemos nosotros que no tenga Marvel? Y alguien se ve que le dice, che, bueno, teníamos el multiverso, pero ¿se acuerdan teníamos que tierras infinitas? Lo eliminamos porque queríamos ser más como Marvel? Y dice, bueno, que vuelva el multiverso. Tiene que volver. Entonces, el multiverso vuelve en una serie que se llama 52, que da el pie a las actuales 52 tierras paralelas. Bueno, ahí eso es todo el preámbulo a Multiversity. Claro. Exacto. Bien, ¿cuál es la idea de Multiversity? Dice, está Grant Morrison. Grant Morrison, que es el arquitecto de 52. Es uno de los escritores. Y es el escritor total, así completo, de Multiversity. La idea es esta. Morrison dice, bueno, tuvimos... está bien, teníamos... Volvela atrás. Teníamos la...
¿cómo se llama? Tenemos Tierra 1, Tierra 2, después Tierra 3, después cada vez que había una nueva editorial que compraba ese, teníamos una nueva Tierra, estaban los cruces, después resetearon todo en Crisis en Tierra Infinita, ahí tuvimos 20 años, después volvieron a dividirlo en un multiverso, ok, quilombo. Pero Morrison dice, pará, pero hay algo que todo el mundo se olvida, que es Flash, Barry Allen, leía los cómics de Jay Garrick, el Flash antiguo. Lo que significa, eso es raro. Claro, no es algo que se volvió a usar. No es tampoco. algo que se volvió a retomar. Claro. Y después, Jay Garrick existía realmente en una tierra paralela. Exacto. Lo que significa, y acá este es el concepto de Multiversity. Acá es la semilla que comienza. Que cada cómic, digamos, cada tierra existe en otra. O sea, cada tierra existe en otra tierra como cómic. Claro, dentro de cada tierra el concepto de la otra puede ser encontrado en un cómic. Claro. Es como todo cómic dentro del cómic dentro de ese es otra tierra que existe. Entonces, ¿cuál es el formato de Multiversity? Multiversity es una serie que cada número es como si fuera un número de un cómic distinto, de una serie distinta, que cada uno ocurre en una tierra distinta. Claro. Pero cada uno existe en el siguiente como cómic. Exacto. O sea, el número 2 existe en el 3 como cómic, el 3 existe en el 4 como cómic, el 4 existe en el 5 como cómic, y así sucesivamente. Y es como esta idea de que los cómics son, de alguna forma, canal de información que se filtra entre universos. Exacto. Todos los números de Multiversity tienen un estilo muy distinto, muy marcado, entre uno del otro. No es el mismo tipo de historia para nada, pero tiene esta cosa coral, donde son muchas tonalidades distintas que están todos formando, si bien cada uno funciona como unitario dentro de todo, también todos juntos forman esta metanarrativa. Claro, y es como un abanico estilístico que medio que refleja también las épocas y los estilos, no solo de DC, sino también de todo. Tipo. Es un cómic que es muy abarcativo. Es muy abarcativo. Sí. Bueno, también, o sea, la idea justamente de que el evento, por así decirlo, empiece en el primero y termine en el último, y en el medio vos tenés todo esto. Sí, es como, termina en el número 2. Claro, termina el número 2, que es el número 9 técnicamente de la historia, en el orden en el que salió. Porque en el medio son todos especiales. Claro, son todos especiales, one shot, salvo uno que es medio como el punto intermedio. Sí. Y esa es como la preparación para la gama multiversal de historias y de tono que tiene, bueno, esta saga. Pero, y antes de ir específicamente ¿cómo? a qué? ¿Cuál es el no? No, todavía no. Todavía, eso es al final, de hecho. Por eso. A mí, antes de hablar de número por número, me gustaría aclarar, ¿viste? El chiste de Multiversity es este. Como dijimos, ¿viste? Por ejemplo, el número 2 existe en el 3 como cómic, el 3 existe como el 4 como cómic, el 4 existe en el 5 como cómic y así sucesivamente. Hay algo que está pasando que hace que cada historia se pudra, la cosa se ponga picante, se corrompa, pasa algo turbio dentro de la historia. Es como un detonante que hace que todo se empiece a ir a la mierda en cada una de las tierras. Y va pasando en orden de publicación, o sea, primero pasa en la tierra del segundo número, después pasa en la tierra del tercer número, después pasa en la y si los del 2 son... Si el número 2 existe en el 3 como cómic, el 3 existe en el 4 como cómic, y así sucesivamente, los últimos en esa línea somos nosotros los lectores que están sosteniendo el cómic en ese momento. Sí. O sea, cualquier cosa que le esté pasando a estos personajes, la historia simula ponerte a vos, el lector que sostiene el cómic en ese momento, en como peligro. el que desencadena también dentro de todo. Sí, eso viene después. Sí. Pero logra muy bien ese efecto de ponerte a vos, el lector, en peligro la historia. Sí. Y en todas las tierras existe, aparte de esta cuestión que te decía que cada uno existe en el siguiente cómic, en todas las tierras existe Ultra Comics, que es una revista que existe en todas las tierras. Y todo evento
toda, digamos, suceso gatillante de lo que hace que cada una de estas historias empieza a pudrirse, Claro. empieza a corromperse, alguien, o qué sé yo, todas tienen que ver con que alguien o leyó una línea o ojeó este cómic que se llama Ultra maldito, Comics. claro. entre Es comillas. como, este es un cómic maldito. Y después te enterás de que Ultra Comics es el penúltimo número de la serie. Sí, y entonces, lo vas a leer. Claro. Lo vas a leer. Entonces, cualquier cosa que esté afectando a todos estos personajes te está viniendo a buscar a vos. Ese es el chiste de la Sí, serie. Y bueno, el penúltimo número, y hay un montón de intriga de ¿Qué qué es se lo que trata realmente ese tiene penúltimo número. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a ir en orden. Abrimos con, bueno, este es el primer número de Multiversity. Claro, Multiversity número 1, Cosmic Neighborhood Watch, que es bueno, el que salió. Acá le pusieron Guardia Cósmica Vecinal. Vecinal. Que medio el chiste ese de algo grande y algo pequeño. Claro. Sí. Guardia Cósmica, pero vecinal. Bueno, es el inicio del marco narrativo, que es como también el que se para directamente en algo que ya existía, que es el personaje de Nix Wotan, que proviene del universo de DC. Sí, es tipo el universo propiamente dicho de ese momento. Cabe aclarar que Multiversity es el tercero de una trilogía. Exacto. Pero que no hace falta, son independientes uno del otro. El único punto conector que hay en la trilogía es que cada uno recupera algún elemento del anterior. Tipo, la trilogía serían Seven Soldiers, Final Crisis y después Multiversity. El elemento que recupera Multiversity de su anterior, que es Final Crisis, es el personaje de Nix Wotan. Sí. Que Nix Wotan era un monitor, como los que vimos recién. Que cuando vuelve el multiverso son 52 en vez de uno por cada tierra. Cada uno cuida una tierra. Y Nix Wotan, después de Final Crisis, es el único monitor sobreviviente que ahora existe como un ser humano normal en la Tierra. Cubierto en la Tierra. Y es un lector de cómics. Sí. Lo que significa que de alguna u otra forma sigue siendo un monitor, porque recordemos que el concepto es que todo cómic existe como una tierra. Claro. Y también nos vuelve a nosotros, los lectores del cómic, monitores. Su monitor. O sea, por extensión, nosotros los lectores también somos monitores. Sí. La cuestión es que, bueno, este ex monitor y ahora... Ahora podés poner la imagen del uno. Y humano normal sigue, ¿cómo es? Lee cómics como parte de su hobby. Pero, bueno, y escribe en los foros, como cualquier ñaño. No sé, ahí tenés imágenes en las que en el letreado salen viñetas que son comentarios de gente. Y dice, están por salir este cómic que dicen que está maldito. Ultra Comics. ¿Será tan así? Y ve algo raro al revisar este cómic. Él recibió una edición adelantada. Y inmediatamente activa su identidad de monitor, que ahora tiene el nombre hipercabeza de Super Shot. Super Juez. Super Juez, que está sacado de una canción de Monster Magnet. O sea, también ya tiene una influencia rock psicodélico acá. Ahí está. Ese es vuelve, digamos, es como que el pibe este que quedó atrapado en su forma humana todavía puede, al leer cómics, hacerse superhéroe. Claro, convertirse en su forma superheroica monitora. Y puede entrar, digamos, a las tierras de las que él está leyendo por el propio hecho de leerlas, aparentemente. Como que las puede diseccionar. Diseccionar. Literalmente las corta. Ahí ya te estás pasando. Volvé un poco más atrás. Atrás. Ahí. Bueno. Y descubre que... porque esta es una parte donde cae en esta tierra que es como un análogo de la Tierra Marvel. Marvel, pero ni siquiera la Tierra Marvel, tipo, la Tierra de Ultimate Marvel. Claro, porque descubrimos que en el multiverso de DC no solo hay unos análogos de Marvel, sino otra más que es análogo de la Marvel Ultimate. Del Ultimate Marvel, sí. Y acá es donde inician, digamos, su ataque los que serían los villanos de la serie, que son estos tipos que se llaman The Gentry. Que es medio intraducible, pero le pusieron en la edición de OVNI le pusieron
¿Cómo le pusieron? La aristocracia. La aristocracia. Okay. Que Gentry viene de gentrificación. De gentrificación, Claro. que es ese movimiento donde gente de más plata llega a un Mm. barrio y desplaza Sí, a los elementos que no le gustan. Claro, los sí. habitantes originales. Claro. Y se llaman de Gentry porque aparentemente quieren hacer esto a escala Sí, multiversal. multiversal. Claro. Son unos tipos que quieren ocupar el espacio de ideas. Claro, el tema es cómo lo hacen, porque sabiendo que el espacio de ideas son tipo las narrativas mismas Claro. de los cómics, empiezan a invadir justamente las tierras. Ellos quieren dominar Claro. la narrativa. Quieren dominar la narrativa, Sí. literalmente. Y aparentemente la forma que entran a cada una de estas otras tierras es a través del cómic Exacto. Ultra Comics. Exacto. De hecho, ese es uno de The Ese Gentry, uno, Intellectron. Intellectron. Sí, tiene todos unos nombres muy cabeza. Sí, Intellectron, Demogorgon. Hay uno que es un edificio que no me acuerdo el nombre. Sí, después ahí. lo buscaremos, pero son Sí. todos nombres muy cabeza. Sí, sí. Y el cómic, aparte, este primer número de Multiversity, está todo el tiempo hablándole directamente al lector. Exacto. Hay un narrador que te dice todo el tiempo, dice, ¿de quién es esta voz? ¿Es tuya? Dice, ¿vos pensás que es tuya? Dice, y todo el tiempo te dice, dejá de leer esto antes que sea demasiado tarde. Y la última página de ese primer número termina con, digamos, el kick que da pie a todo el resto de la serie, que dice, lector, ¿qué has hecho? Dice, reza porque no sea demasiado tarde, están en tu cabeza. Dice, haz lo que te digo. Deja de leer esto. Sí. O sea, el propio cómic te dice que lo dejes de leer porque si no vas a avanzar la trama. Porque, claro, y el propio hecho de avanzar la trama hace que se desencadene el quilombo. Que se desencadene el quilombo. Bueno, acá lo que pasa es un poco así de resumen de lo que pasa en el 1, es que en una de esas tierras sobrevive un personaje y ese personaje llega a ser el desencadenante del grupo que viene a salvar el día de alguna manera. Es como ¿cómo decirlo? La estructura más clásica, por así decirla, que es bueno, todos estos héroes del multiverso se vienen a juntar para salvar el mundo. Se junta, que es como un lugar común dentro de esta historia del multiverso. Exacto, pero el tema es que te deja ahí el cómic. Claro, corta ahí. Y inmediatamente pasa ya a la sección de tipo el abanico de multiversal, que vendrían a ser todos los mundos de los one shot que vienen después. Claro, corta y te empieza a contar unas historias que al principio decís, bueno, este cortó y empezó a contarme otra cosa que nada que ver. Con otros personajes en otro lugar. El primero de los cuales es Society of Superheroes. Ahí ya podés pasar. Que empieza y está todo en un mundo tipo años 40. Sí, años 40, 50, por ahí. Todos personajes, son como versiones pulp de personajes de DC tradicionales. Claro, más que nada que han sido creados algunos en esa misma época y otros para hacer recordar a esa época. Sí, también. Es como, sí, todo con la estética y ciertos conceptos de cómo, digamos, ciertas lugares comunes de cómo eran los héroes en esa época. Sí, sí. El propio hecho de que el Mighty Atom, la versión de Átomo de esta serie, es como, sí, yo estudié un libro de los secretos de dominar, ¿cómo era? Todas las formas de lucha. Todas las formas de pelea. Soy el único que pasó el curso completo en el mundo. Y es un pendejo encima. Y es un pibe, sí. Un pibe. Pero tiene toda esa cosa medio, no quiero decir naif, pero donde no es un realismo así súper riguroso. No, bueno, esto lo hemos leído en conjunto a las anotaciones de Grant Morrison, que las tiene en internet, que bueno, han hecho como una adaptación de eso para el tomo de OVNI, que la de DC no la tiene en el libro, los tomos estos que va a sacar. Sí, es exclusivo de la edición de OVNI, sí. Él lo que menciona es que de base la idea viene por querer mezclar Doctor Fate con Doc Savage, que es un personaje de pulp de los años 40. Sí. Y te das cuenta porque en vez de tirar magia usa un chumbo. Claro, es unos chumbos mágicos. Claro, y sí, es como que no tiene ningún tipo de sutileza para bien, justamente, pobre. Justamente lo que hace acá es crear
dentro de todo, para mí, la versión más digerible de esta pelea entre multiversos. Sí. Porque, bueno, ¿de qué se trata esto? Descubren que hay un universo espejo, por alguna razón. Claro, es como... Que, tipo, ellos están en la 20 y descubrieron que existe el 40, Claro. que tiene tipo todo mal. Tipo, están todos los malos que Sí, los quieren venir a invadir por cuestiones. Pero también me gusta que lo ponen mucho en términos, al ser esto un número que pasa en los años 40, en los años 40, sí. en ciencia de los años En sí, 40. claro, lo enmarca como en una narración de no, tipo, hemos encontrado. ¿Qué tal si hubiera otra tierra que fuera opuesta a la nuestra? Así como ese tipo de cosas. Hay indicio de que pueda haber una tierra opuesta en la que Sí. todo se ha ido al carajo y que quieren, tipo, quieren imponer su estilo por sobre el nuestro y todas cosas así. Y bueno, es algo que efectivamente termina pasando y en esta tierra van a la guerra. Van a la guerra. Y van a la guerra en un estilo Indiana Jonesesco. Sí. Templos Templos de la perdición. Templo de la perdición, se Sí. van a... se tiran de bombardero, hay tipo... gente con animales, tipo... están en la jungla. Están en la jungla. Sí, Y es muy pulp. Es muy pulp, está buenísimo. sí. Bueno, el estilo es... también tiene como unas líneas así más recordando a cosas, no sé, tipo de cartoon también en cierto estilo, tipo como esas aventuras más clásicas. Sí, Johnny Quest. Claro, Johnny Questescas, de Sí. alguna manera. Que bueno, el dibujante es Chris Sprouse, que Sí. había hecho Tom Strong. Tom Strong, que no Claro. está lejos. Que no está muy lejos, de justamente. este tipo de eso. cosas, de levanta esa cosa pulp Exacto. de los años Tipo, 40. a mí me parece un poco más distinto, pero tiene eso, tipo. Sí. El siguiente, este número queda como con un Queda final, con un final. un cliffhanger negativo. Claro, nosotros lo que estábamos analizando antes era cuáles eran los que tenían más preponderancia del tema este multiversal, por así decirlo. Sí. Este creo que es uno de los que menos tiene, Pero es como... pero lo tiene. Sí. Lo usa muy bien para introducirte al concepto. Exacto. El propio hecho de que sea una historia que pasa en los años 40 Mm, hace que te lo explique en términos más básicos. claro, porque te remonta a, bueno, justamente lo que hablamos al principio, Tierra 2, el Flash de 2 Mundos. Sí. Es como Chao, que ¿qué pasaría ya si hubiera una versión alternativa mía? de entrada, ya para los personajes en esta historia, el concepto de que haya otra Tierra es muy novedoso. Claro, Entonces, como sí, te lo sí. presentan visto por el punto de vista de Sí, ellos. te empezás a sentir como un lector de los 40 de Sí. DC Comics, de alguna manera. A partir de ahí, bueno, vamos al siguiente número que pasa en otra Tierra. En otra tierra distinta. Que Que los se llama- números no me los acuerdo de ninguno, así. No, pero si Sí. se fijan en la portada, En la portada, el diseño tiene que también es el buenísimo. el diseño Te tiene indica incorporado, que... bueno, justo en el primer número, si Claro. ven aquí, tiene todos los números de todas las tierras y el primer número, como hay pasa Muchos personajes en varias claro. tierras, están marcados varios números. Exacto. Pero en los números siguientes, cada uno tiene marcado solamente el numerito Claro. de la tierra en la que sucede. Sí, pasás al después de esos, el que se llama The Just. The ¿no? Just. Sí, ese. Ahí está. Ese. Se ve que es en la Tierra 16. 16. Exacto. Y este es muy divertido. Sí, este es el más satírico, quizá. Sí. Y Morrison mismo dice que es el que más le gustó ¿Sí? hacer, sí. Este pasa en una tierra donde existen los héroes de lo que se llama el héroe Legacy, delegado. claro. Y son todos tipo los hijos o nietos de superhéroes más clásicos. De hecho, los dos más protagonistas son Chris Kent, hijo de Superman, y Sí. Damian Wayne. Y Damian Wayne, que hijo bueno, un de- personaje que él creó, que claro. que bueno, él lo que cuenta es que su idea, bueno, partió así de los Legacy Characters y se había dado cuenta que todo más o menos había sido en los 90, ese boom Sí. de los personajes. Entonces él se limitó a poner todos personajes de los 90 de para esa atrás. época. Medio que hizo trampa porque lo puso a Damian, que lo creó él y en los Bueno. 2000s. Está bien. Pero lo que más me llama la atención del razonamiento es que él lo ligó a la estética de la vida real de los 90 por Sí. afuera de los cómics. Entonces lo primero que pensó fue en el boom de los reality shows. Sí. Tipo, pensaba en Los Gran Hermano y bueno, él mencionaba uno específico que Y se llama es The mucho, Hills. es mucho también del chimenterío. Del chimenterío. Sí, exactamente. revista Sí. Pronto, pero para superhéroes. Exactamente. Y es básicamente la generación de superhéroes siguiente a Superman, Batman, la Mujer Maravilla,
no tienen nada para hacer porque la generación de sus padres solucionó todos Claro, los problemas para siempre. Sí, específicamente menciona que Superman inventó unos robots que se ocupan del Sí, 99% del solucionaron todo. Claro. Entonces, los hijos del superhéroe se la pasan medio como siendo, ¿viste? Esa gente que son hijos de celebridades por ser hijos de Claro, celebridades. sí. Y entonces El se don. pasan de puterío en puterío, que salen en las revistas, que hay la amistad entre Superman Jr. y Batman Claro. Jr. partida porque Que- él está con la hija La de Lex hija de Lex Luthor, que Luthor, mató al claro. padre, Sí. y ese tipo de cosas. Y los tipos realmente no tienen nada para hacer, salvo pasarse de fiestas, vida decadente, Exacto. ese tipo de cosas. Y el Superman está como medio desesperado por hacer algo relevante. Como diciendo, acá debe haber una cosa para resolver. Y es como, Claro. no, escúchame, quédate en paz, quédate en el mar. Pero bueno, en un momento se Pero le tiene razón. presenta algo. Tiene razón. Claro. Porque, Si volvés mal al principio. Sí. Sí. porque A las primeras de ese issue. de este, Sí. claro, empieza con un suicidio. Claro. ¿La ¿La anterior? No, no está. No, Bueno, está lo bien. pusimos, No, lo pusimos. Pero bueno, Empieza sí. con un suicidio y esta persona, este personaje que se suicida, es una persona que estaba mirando, estaba hojeando este número Ultra Maldito, Comics. Exacto. O sea, de ahí empieza como el tirar el hilito de este cómic medio que te Claro. hace algo. Y hay toda una investigación sobre... Y Superman dice, che, esta piba se murió. Superman Jr., dígase, Claro. Chris Kent. Bueno, pero... Y, digamos, los superhéroes es tan común que vuelvan a la vida que incluso el que es el novio de esta chica que se suicidó, los dos son superhéroes. Sí, estoy mal, pero seguro vuelve a la vida, porque es lo que hacen los superhéroes. Sí, Es como sí. ni siquiera se toma muy en serio su muerte. Y esa es como el tono de todo el número, como que nadie se toma nada demasiado en serio porque ya todos los problemas están solucionados. Sí, yo quería mencionar algo que es bueno, es un mini spoiler, que es en la última página te tiran cómo se llama el issue realmente. Y el nombre es #EarthMe. Earth Me, Y, sí. es como un juego así con el individualismo de la juventud en la época de las redes sociales y todas esas cuestiones. Que bueno, te lo dice, o sea, como la tesis central te enterás por el final de por qué es tan individualista. Sí. Más que nada por quién es el villano. Bueno, vamos a seguir porque se nos está yendo. nos y son- lleva- sí, yo sí. estoy así. El siguiente número... Bueno, este también podría ser un programa entero. Este podría ser un número... podría Este ser quizá uno de los cómics con más complejidad en menor cantidad de páginas. Sí, es tipo una de las mejores cosas que se hayan hecho, punto final. Sí, Pax Americana. ¿Qué es Pax Americana? Bueno, todo el mundo que escucha este programa habrá leído Watchmen. Exacto. Bueno, Watchmen, como quizás sepan algunos, quizás otros no, originalmente iba a ser hecho con los personajes de Charlton Comics, de Question, Blue Beetle, Peacemaker, todos esos. Al final DC decide incluir los personajes de Charlton en En su el universo universo. principal, pero lo que venía escribiendo Alan Moore en Watchmen le gustó, entonces le dijeron, inventate unos personajes análogos. Y de ahí surge Watchmen, Claro. de el germen de estos personajes de la editorial Charlton. Bien, Pax Americana es una historia en el estilo de Watchmen hecho con los personajes originales Claro, de los que Charlton. realmente hubiesen sido si salía como O queríamos. sea, sí, no imita el estilo de Watchmen. No, de hecho le da lo- como una vuelta de tuerca. le da varias vueltas de tuerca. La primera es que tipo está en la época post 9/11, Claro, que justamente, bueno, Watchmen venía de la parte de Reagan y sí, viene de la Guerra Fría y todas esas cuestiones. Lo que él hizo fue enmarcarlo en el espionaje y la guerra de Afganistán, tipo todas sí. esas cuestiones. Y acá esta es Claro. como la historia grounded. Claro, O sea, con los pies en la tierra, realismo sociopolítico. exacto. Aparte, tiene otra vuelta de tuerca que está sugerida por las primeras páginas, que es Exactamente. el número está contado de atrás para adelante. Sí. O sea, la primera escena es la que más adelanta y pasan en la historia. Y cada una pasa antes que la anterior. Entonces está contado desde lo que sería el presente hacia el pasado. Exacto. Y está armado de tal manera que mientras más
más vos vas enterándote del pasado, más vas entendiendo lo del presente que ya leíste. Sí, es fantástico. Y una vuelta de tuerca más, hay 2 o 3 más, que está armado en una grilla de 8. Claro. Que es una vuelta de tuerca A la la grilla grilla de de 9 9 que usaba Watchmen. Watchmen. Todas las páginas están divididas en 8 y después construidas sobre esa estructura. Y el 8 en sí es un motif importante Sí, acá y en la obra entera y De- en la biografía de Morrison. En te Multiversity diría, claro. entero es como el 8 El 8 es un muy número. importante. Hay una página que está un poco más adelante. Una más, por favor. Una más, por Una favor. más. Esa. Bueno, Que esta es una sí se doble ve página. entera, claro. Pues si Esta- la puedes esta es poner una- entera. Esta es una de las páginas más complejas que Sí. haya visto en mi vida. Sí, sí. Porque si vos ves, es un plano Sí. de una misma habitación partido En distintos momentos del tiempo. Claro, Claro. es una misma habitación a la mañana, a la tarde y a la noche. A la tarde ocurrió un asesinato. Y a la noche vos estás viendo el tipo Un que está tipo que está investigando, de investigando, Question, que está claro. investigando el asesinato. Sí. Y a la mañana vos ves lo que ocurrió antes. Entonces, y todo eso es la misma toma. Sí, no, es fantástico. Y Bien. está, por la iluminación de cada viñeta, vos te Vos das te vas cuenta dando cuenta qué en parte qué es. momento está pasando. Y vos vas viendo lo que deduce de Question y justapuesto con lo que pasó. Digamos. Sí. Él deduce y te muestran en la secuencia siguiente lo que realmente pasó. Sí, nada, Eh, es fantástico. Es una de esas cosas que son para leer varias veces. Más que nada por esto que mencionábamos, de que inmediatamente te das cuenta que no está yendo en el orden que uno espera. Sí. Entonces, sí o sí lo vas a entender en el último, en Claro. la última viñeta. Y tiene una vuelta de tuerca más que yo me enteré leyendo algún Claro, artículo sí. que había hecho análisis, que hay varias escenas que tienen un color dominante. Creo que hay 7 escenas donde una es dominantemente roja, otra es dominantemente azul, Claro. dominantemente verde. Y eso lo hizo hacer coincidir con los distintos niveles de lo que se llaman las dinámicas de espiral. No sé si conoces. No sé qué es eso. La dinámica de espiral es una forma de organizar la evolución tanto de la psicología de una persona como de una civilización. Ok. Y en cada una de esas etapas hay como una característica más dominante en el comportamiento. Y según a cada una se le asignó un color. Sí. Y cada una de las escenas que tienen un claro. color dominante Son correspondientes a eso, a ese claro. punto de la dinámica espiral en orden ascendente. Ok. Aparentemente. Mirá vos. O sea, el orden ascendente como está acá. O no, al revés. No, porque estamos Claro, yendo porque hacia el estamos yendo de principio, atrás para así adelante. que- De adelante para atrás, perdón. Así que sí, Sí, no, fantástico. tiene 1500 vueltas este Es- solo número. Sí, o sea, es para mí el mejor issue suelto que haya leído de superhéroe, seguro. Sí. Es maravilloso. Después pasamos al siguiente, que es Thunderworld. Que Y este, por suerte, es bastante directo. es bastante directo y bastante light. Es como Sí. si Pixar hubiera hecho Sí, una historia de Shazam. sí, tal cual. Eh, Sí, muy ligera, un tono muy sereno. Justamente Morrison quería limitarse a las temáticas y a los arquetipos de personaje que él leía en las historias de, ¿cómo se llama? Fawcett Comics. Fawcett es la que la que sacó. Sí, son igual previos a Morrison. No, ya Sí, sé. sí. Pero él Sí. leía esas cosas y Sí. decía, bueno, yo quiero hacer algo de este tono. Y Quiero tiene- hacer algo que sea amigable. Y para mí también esta es una de las que menos se para en la cuestión multiversal. Sí. Y es para bien, justamente. Me encanta el estilo así, digamos, ahora sí, naif. Este sí es naif. sí. Digamos, el otro, el que no quería decir naif, era el de Society of Superhéroes, que es más esa cosa retro. Claro. Este es full naif, donde Sivana, el villano típico de Capitán Marvel, clásico, está juntando energía temporal para crear un octavo Un día, octavo día, en la semana. el cual le pone su nombre. El Sivana. El Sivana Day. Fantástico. Y ese tipo de cosas donde ya es más de realismo mágico. Claro.
Sí, imaginación. locuras Silver Agescas. Previa. No, Sí, claro, Golden Age. estos son años 40, Claro. 50. Bueno, sí, son personajes muy queribles, son personajes tan hermosamente dibujados por Cameron Stewart, que ahora está cancelado. Está cancelado, Pero- no digamos por qué. Pero sí, no, tiene una sensibilidad muy divertida que también, si tienen ganas, podrían haber hecho una serie de esto y hubiese sido maravilloso. Esta es la que más podría haber sido una Sí. serie, si querían. Sí, sí. Bueno, pasamos Eh, al siguiente. ¿O sí. tenía más para decir? No, Ah, había un par de imágenes más del número claro. ese Sí, de podés poner las imágenes. Thunderworld. Claro. para Bueno, ir también, o sea, pasando. tiene un chiste con el tema del multiverso, que es que Sivana va a buscar ayuda con otros Sivanas de Otros otro universo, Sivana. que también la gran mayoría son unos incompetentes y son cosas así como pastiche de pelotudeces, tipo del tal Sivana que es del mundo de los monstruos de Universal, está el Sivana que es un Hannibal Lecter, está un Sivana que es hay un uno que Sivana- es bueno y que dice, no puedo creer que esto lo estén haciendo para hacer el mal. Tipo. me encanta el Sivana, que es un full psycho killer, Sí. donde no cuadra en el estilo del universo. no tiene nada que incluso a ver. los villanos lo ponen incómodo. Como Lo diciendo, miran y está como, no sé quiere por qué matar- tiene tantas ganas de yo tipo... quiero construir robots gigantes, no quiero matar niños. Claro, no Ese tenía, tipo de- tenía mucha ganas de capturar a los niños de la familia Sí. Marvel y es como, man, para. Sí, me encanta que le choca que viene de un mundo donde el tono es diferente. Sí, sí. Entonces, como, Excelente. no sé. Bueno, continuando, tenemos... Sí. El que viene a continuación es el de sí, se llama Multiversity Guidebook. el Multiversity Guidebook, Que bueno, ahí donde está... incluimos un par de claro, imágenes nomás. Sí, porque es básicamente una historia que junta un par de... También, como en el primero, muchos héroes que se van juntando de distintas tierras. En este Sí. caso, los dos principales en la historia principal son un Batman chibi y Sí. un Batman que es de un universo estilo Fallout, el videojuego. Sí. Que después de un desastre nuclear se tiene que vestir con un traje hazmat. Pero esas dos historias son como la excusa. Claro, son la excusa. En Son, realidad lo que ellos hacen es encontrar el cómic que Sí. que estás leyendo vos mismo, que tiene la guía del multiverso. Claro, que es divertidísimo. Que es increíble, sí. Te cuenta todas las tierras que, Te cuenta, que claro, competen a la historia esta, sí. pero también te cuenta un montón de otras que no tienen nada que que, no ver, tienen pero nada que son ver, divertidas y, y le son encantan. divertidas porque las fichas que creó son muy imaginativas, Claro. muy divertidas. Sí, bueno, hay una que es la del mundo bizarro. Sí, es muy divertido. Los nombres tipo está Adam Normal. Sí, No, Adam, ¿cómo es? No recuerdo, pero era así. Sí. Era en vez de Adam Strange, era Adam Normal y Sí. vivía en la Tierra que es como Ram, pero da vuelta. Sí. Y tipo, Estaban en vez de los guardianes los del guardianes universo, del universo están estaban- los ¿cómo serían en castellano? y Los sería como, negligentes claro, de- como los negligentes de la del universo. Claro, no les Sí, importa no le el importa universo. nada, no Sí. guardianan nada del universo. No, es increíble. Todo lo opuesto ahí. Sí, bueno, Em, este también retoma justamente como que se vuelve a poner en la parte central, que es lo que empieza en el 1, porque los encuentran estos dos que sobreviven en un ataque multiversal, también con los Sivanas que aparecieron en el número anterior, y los reclutan para este grupo que después te vas a enterar el nombre de cómo se llama, Sí. en el último capítulo. Y el que queda, bueno, antes del último capítulo, Sí. es el mentado Ultra Comics, Exacto, que que bueno. es el cómic que existía en todas las otras tierras, Sí, y es también el cómic maldito. es también un cómic para analizar en múltiples capas, tipo múltiples vueltas de tuerca. No, está el No, es verdad, Masterman. tenemos No, Masterman. nos saltamos el Sí, Masterman. nos saltamos uno. Pero bueno, es medio que el más flojo de todos. Masterman sí. es un mundo donde Sí, se sienta en lo de Tierra X. Tierra 10, Tierra 10, claro, es Tierra X que le puso Tierra 10 por el Sí. número X. donde Superman cayó en la Alemania en vez de Estados Unidos en los años 40, en los años, Sí, 30, en los años 30. y ayudó a que los nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y ahora toda la Tierra está dominada por eso. Sí, Y hay toda esta cosa donde hay un detalle que me gusta que hace el paralelo entre tipo los yankees y si los nazis hubieran ganado la Guerra Mundial. Porque hay toda esta cosa como culposa de los tipos, como hicimos una masacre, ahora viste, vive la gente en la ciudad, en la ciudad como si nada, pero esta civilización está claro. fundada en una masacre. Y hay como esa culpa cultural, porque no hace la típica de, bueno, estos tipos son full villanos.
como hay un grupo que está en contra de la Liga de la Justicia Teutona, Sí. que son los Freedom Fighters, Los Freedom justamente Fighters. estos personajes de la editorial De Quality, Sí. que tienen un conspirador atrás que le está pasando data para que saboteen al dominio alemán del mundo. ¿Quién termina? No le voy a contar quién es el conspirador, pero tiene mucho sentido. Dado Y lo bueno, que ya yo vimos. quiero añadir algo que es que también me faltó mencionarlo antes, que es un tema de Morrison específicamente con los cómics tipo Edgy del 2010, más que nada con Mark Millar, que Sí. bueno, si saben la historia personal de Mark Millar con Sí, Morrison, está peleado. es como que si lo ve por la calle andando en auto se lo lleva puesto. Él lo ha dicho. Lo ha dicho. Y bueno, también se refleja mucho en la cuestión, bueno, en The Just, que medio que tiene eso de... directamente se ríe de eventos que pasaron en Ultimate o bueno, al principio igual cuando no ahondemos en tanto no es paralelo. que de acá dice tipo en las anotaciones de Masterman dice esto es como si fuera el Red Son de la versión nazi. Claro. Y después, bueno, tenemos el penúltimo número, que es Ultra Comics, ahora sí, que ya en la tapa te avisa. Solo vos podés salvar el mundo. Sí, dice, si valorás tu vida, no debés leer este cómic. Exactamente. Y este es un cómic que cuando empieza, viste, este es el cómic maldito, recordemos. Claro, es el cómic maldito. Y empieza, en una de las primeras escenas, un tipo hablándote a vos directamente, el lector, que te dice, bueno, yo no soy, o sea, claramente yo soy tinta en papel y en pulpa, pero vos de alguna forma vos me lees y escuchás esta voz en tu cabeza, así que en algún nivel existo. Y estoy acá para presentarte una nueva tecnología que te permite a vos y a todos los lectores de este cómic ser el superhéroe. Sí. Y dice, quiero presentar a Ultra Comics. A Ultra Comics. Y entonces vos ves al tipo este que está en la portada siendo creado de alguna manera. Está en un tubo con los colores de la tinta, cian, magenta, amarillo y negro. Y dice, bueno, vamos a liberarlo, vamos a soltarlo a la historia. Claro, ¿cuál es la idea? Este personaje se maneja a través de los lectores mismos que le van proporcionando como la voluntad de accionar. Él literalmente apenas sale de este tubo dice, puedo sentir la pulpa de la que estoy hecho, la tinta. Que no solo es el concepto del superhéroe, sino que sos vos mismo que le está dando poder. Me encanta, dice, las grapas en mi espina. Lo que te da a entender que el tipo que estás viendo en la viñeta no es Ultra Comics. Ultra Comics es la revista. Es la revista en sí. El tipo es como la revista habla con vos, el lector. Y hay toda una vuelta de rosca en este número donde, recordemos, la tierra en la que sucede es el análoga a la tierra nuestra, la tierra real, entre comillas. Donde en la guía del multiverso te decían, en la tierra 32, creo que éramos nosotros, no pueden existir los superhéroes por limitaciones en la ciencia y en la lógica. Exacto. El único superhéroe que existe es Ultra Comics, el hombre de la multimente, que es el que vemos acá en la portada. Y claro, es el único superhéroe que existe en nuestra realidad porque el superhéroe es la revista. Es la revista en sí. Está en tus manos. El personaje es solamente como la revista habla con vos. Sí. Incluso hay partes donde el tipo, vos ves lo que piensa porque está en globo de pensamiento y en un punto empieza a narrar en cuadritos. Encuadrado como diciendo, dice, no, yo... dice, mostrar mis pensamientos en globitos me hace una cuestión muy anticuada. Me hace ver más anticuada. Mejor narro en cuadro. Claro. Y hay toda esta vuelta de tuerca, porque recordemos, los villanos de Gentry se manifiestan en cada tierra a través de Ultra Comics. Entonces hay esta doble lectura donde Ultra Comics es cómo estos tipos de Gentry entran a cada tierra, incluyendo a nosotros por el propio leerla, o Ultra Comics nos está usando a nosotros, el lector, de carnada. Sí, de hecho el issue no empieza como dijiste vos, sino que tiene una escena en la que él vuelve. No quería contar eso a propósito, porque más al punto que a lo riguroso. Pero hay toda una cuestión donde es Ultra Comics es como The Gentry va corrompiendo cada una de las tierras, incluyendo la nuestra, por el propio hecho de leerla, o Ultra Comics está usándonos a nosotros, el lector, como carnada para atraer a The Gentry y atraparlos en el propio cómic que vos estás leyendo. Sí. Es fantástico. Y bueno, también
Hay como un comentario que, bueno, ya creo que el 2 ni hace falta que lo No, veamos porque es el final. El tipo, 2 es es todo el el final, cierre. pero... Él da un comentario específico en Ultra Comics sobre el tener que estar leyendo un cómic te saca tipo tiempo de vida, Sí, tipo, te distrae de lo que vos podrías estar haciendo en la realidad misma. Claro, Claro. Morrison mismo dijo, lo que afecta, lo que hace de Gentry es algo que de verdad te está afectando a vos, Claro. el lector El real. lector real, claro. Y es como, vos pasás tu vida acá atrapado en historia cuando podrías estar andando en kayak o conociendo el amor de tu vida. Sí. Y esto alimenta de Gentry. Mm. Del último número no vamos a hablar porque, bueno, hay que dejarlo Claro, para no, el es el misterio. cierre de la historia. Sí. Sí. Pero bueno, se explica solo si ya te leíste los otros. claro, así ese que- es nomás Claro. el cierre de todo lo que viene siendo planteado hasta ese punto. Y bueno, eso Pero fue bueno. la tarea monumental de resumir Sí. los conceptos de Multiversity en 1 hora. Y nada, bueno, aprovechen que va a salir en el formato más apto para la metanarrativa. Que Claro, plantea que es, Morrison. claro, hay que leerlo Claro, en hay que revista leerlo en porque revista es parte del concepto, que Exacto. cada uno existe en el siguiente como revista. Bueno, Bueno, me da ganas de decir, todo esto lo puedes eso conseguir lo pueden conseguir en en Puro Cómic. Puro Cómic. Sí. 3 de febrero, 11:80. Estamos de 11 a 19 los lunes a viernes y los sábados de 10 a 14. Perfecto. Y por lo pronto, eso es todo por nosotros. Cualquier pregunta que nos quieran hacer sobre este muy complejo cómic, Sí. estamos dispuestos a responderlo. Gracias por habernos Muchas acompañado otro sábado. Y nos estaremos viendo la semana que viene en este mismo horario de 18 a 19 horas, acá en Agofa TV. Gracias, Nam, por haber Muchas estado. gracias. Gracias, Ago, que estuvo hoy en vez de... Estuvo la parte Ago de Agofa en vez de la parte Sí, Fa. la Fa. Así que te agradecemos Sí, por también haber parte del capitaneado. multiverso. Y gracias a ustedes por habernos visto, acompañado y los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta luego. I think save the country. I put you to work. I can't even pay my bar tab. That's simple. I'll waive salary until you're in the black. That's crazy. I might never be in the black. No, it's a chance. It's better than anything you have now.